Pues en México tenemos elecciones este fin de semana. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media. El día de hoy quiero platicar un poquito sobre este tema de las elecciones y hasta nos preguntaríamos por qué es importante que un canal normalmente asociado con temas religiosos o temas de cultura esté hablando de las elecciones. Y te voy a decir por qué. Porque como cristianos, a pesar de que nuestra mirada no está en las cosas de este mundo y en las cosas paganas y pasajeras, no podemos negar el hecho de que pertenecemos a un mundo y a una sociedad. De hecho, el que nosotros viviéramos sin que nos importara la esfera social sería atentar en contra de nuestros principios cristianos. A pesar de que nuestra mirada no está puesta en estas cosas, estamos vinculados a una sociedad y nos debe de importar muchísimo el qué sucede en nuestros países. Y en México en particular, como estoy seguro que en muchos lugares de Latinoamérica, hay mucho abstencionismo. Muchas personas de buena voluntad que deberían de votar no lo hacen simplemente por desidia o simplemente por falta de interés. Y como cristianos no podemos permitir que eso suceda. Como cristianos tenemos el deber de hacer al menos dos cosas. La primera de ellas es votar, ir ahí, participar y dar nuestra voz y nuestro voto en un proceso electoral. Pero hacerlo también, o sea, la manera en la que votamos, debemos hacerlo con información y con conciencia correcta. Es decir, debemos de informarnos correctamente y al informarnos nos vamos a dar cuenta de que estas elecciones en particular son un poquito más especiales de lo normal. ¿Qué pasa? Toda la Cámara de Diputados se va a renovar y eso va a permitir o que el presidente de México siga teniendo un poder bastante ilimitado o que haya más pluralidad y que haya un poco más de control en cómo se toman las decisiones federales. ¿Por qué esto es importante para el cristiano? Porque amigos, la situación actual de nuestro país es un poco crítica. El presidente ha hecho varias declaraciones de que está en contra de cómo operan los organismos electorales y digamos que a este hombre le gusta tener ciertos poderes ilimitados, que eso siempre ha demostrado ser un poco peligroso. Y muchas de las tendencias económicas, ideológicas y sociales de este gobierno son completamente incompatibles con la enseñanza cristiana. Ahora, en particular está el tema del aborto. Y este tema es un tema que digamos que no es ligero ni fácil de tratar para nosotros como cristianos. Un católico no puede en conciencia votar por algún candidato o un político que abiertamente es pro aborto. Y no puedes hacerlo, y mucho menos hacerlo porque sea pro aborto. O sea, si tú estás buscando impulsar el aborto en México, no puedes llamarte católico. Aquí les va una cita muy interesante del Papa Benedicto XVI, que dice lo siguiente: un católico sería culpable de cooperación formal en el mal, indigno de presentarse a la Sagrada Comunión si deliberadamente vota a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato con respecto al aborto y o la eutanasia. Es decir, si tú estás votando por un candidato por el hecho de que es pro aborto, no eres digno de recibir la Sagrada Eucaristía. Eso es un poquito importante. Pero lo que dice lo siguiente también es interesante, continuando con la cita. Dice: cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota, que solo puede ser admitida ante la presencia de razones proporcionalmente graves. ¿Qué significa esto? Que un candidato, a pesar de que tenga tendencias o cierta actitud permisiva hacia el aborto, se puede votar por él si estamos intentando impedir un daño mayor. El mal sigue siendo mal, pero puede haber daños peores. Y en este caso, creo que nos estamos enfrentando a una situación donde el daño de que el presidente siga teniendo un poder ilimitado en nuestro país es un daño mucho peor. Entonces, ante todo esto, debemos de tener cierta conciencia de que el tema de la defensa de la vida, aunque es primordial y principal en nuestra creencia y en nuestra actitud social como cristianos, hay cosas peores que nos pueden suceder. Y si las cosas siguen un poco en su curso actual, es muy probable de que la defensa de la vida sea ya una batalla que ni siquiera seremos capaces de luchar correctamente. Entonces, con todo esto lo que quiero ir, amigos, es que hagamos un voto consciente. Sin embargo, también en nuestro país estamos viendo mucha polarización sin precedentes en ambos lados del espectro. Personas que ideológicamente pudieran considerarse de la izquierda tienen posturas muy fuertes y muy tajantes, y personas que también se pueden considerar de la derecha tienen posturas muy tajantes y muy poco conciliadoras. Y lo que podemos ver en ambos lados del espectro
Es que el problema es que muchos de los cristianos estamos quitando nuestra mirada de lo que es realmente importante. Nuestra mirada, en vez de estar puesta en Dios, nuestra mirada, en vez de estar puesta en las realidades eternas, en las cosas que sí importan, nos metemos demasiado en una lucha política e ideológica y no lo hacemos de la manera correcta. Que la política es buena y debemos de estar involucrados, claro que sí, pero los cristianos en nuestra participación social siempre solemos estar distinguidos por dos cosas. La primera de ellas es cómo participamos. Si dentro de nuestra participación fomentamos el odio, fomentamos la polarización, fomentamos el desprecio hacia las oposiciones de nuestras posturas, no estamos cerca del Evangelio. Realmente los cristianos siempre se deben y se han distinguido por tener una participación amable, por tener una participación llena de esperanza y una participación que perdona incluso las ofensas. Eso es participar como cristianos, y esa es la primera distinción. Pero la segunda distinción es todavía más importante. Los cristianos suelen distinguirse en su participación ciudadana en el por qué se atreven a participar. No estamos participando porque creamos en un sueño utópico de tener una panacea que resuelva todos nuestros problemas y que tener el candidato de derecha o de izquierda o el candidato que yo quiero, eso va a solucionar todos los problemas. Realmente los cristianos cuando participan lo hacen por un compromiso social que va mucho más allá de un voto. Lo hacemos porque queremos ser una luz en este mundo y no acomodarnos a que nuestros políticos resuelvan todos los problemas que como cristianos nosotros deberíamos de estar haciendo. Y el problema precisamente de la polarización, amigos míos, es que muchas de las cosas que nos competen como cristianos se terminan convirtiendo en temas ideológicos. Entonces, si tú estás a favor de la defensa de los pobres, por ejemplo, te van a identificar como socialista. O si tú estás a favor de la vida, te van a identificar como de derecha y conservador. Cuando el Evangelio no tiene nada que ver con posturas ideológicas y políticas. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo. Y el Evangelio tiene que ver con la salvación eterna de las personas. Entonces, a pesar de que debemos de participar y que sí, ve y vota, párate ahí en las casillas y tacha ahí el candidato que tú en conciencia creas que es el mejor, a pesar de eso no olvides que esta no es nuestra morada perpetua. Estamos aquí transitando, somos viajeros y somos peregrinos en un lugar que debemos de dejar mejor de como lo encontramos. Y eso es lo que ha inspirado a los grandes santos a lo largo de los siglos a hacer lo que hicieron, no fijando su mirada en este mundo y en las cosas terrenales y materiales, sino en lo eterno. Y eso nos permite hacer un cambio social impactante. Así que amigos, votemos, participemos como buenos ciudadanos de este mundo terrenal, pero tengamos siempre en mente dónde está nuestra verdadera y única patria. Mi nombre es Luis Diego Carranza y esto es Lumen Media.